llegamos justo a tiempo, a las 3, qué bien y qué mejor hora, como han dicho, que un poquito de literatura japonesa. Bueno, no sé si hay alguien aquí en el público que le guste la literatura japonesa o haya leído algún autor japonés. Mira, tenemos mucha gente por aquí. Mira, me alegro mucho. Entonces, no todo el mundo es nuevo en esto. Para la gente que no tenga ni idea de literatura japonesa ni qué autores son famosos, pues hoy vamos a aprender un poquito. Y me he tenido que dejar fuera a los autores hombres. Y como he dicho antes, no es una cuestión de nada más que tiempo, sobre todo. La última vez ya dimos una charla de literatura japonesa en general y esta vez pues vamos a hacer lo mismo, pero centrándonos en las mujeres escritoras. También vamos a hablar de alguna poetisa también. Vale, pues nada, vamos a empezar. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta tablita que no se ve mucho? Pero para que os hagáis una idea, estas son las eras de Japón, de la historia japonesa. Van desde el Paleolítico hasta hoy en día. Como podéis ver, son muchísimos años. En 45 minutos que durará esta charla no me va a dar tiempo a profundizar en todo. Entonces van a ser pinceladas generales, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Luego, si tenéis preguntas de algo en concreto de lo que hable, pues van a estar más que bienvenidas. Entonces, hoy vamos a empezar por el periodo Heian, que va desde 794 hasta 1185, ¿vale? Hasta ese año. Es muy antiguo, pero yo creo que vamos a poder abarcar desde ahí hasta hoy en día, ¿vale? Vamos a intentarlo. Bueno, y si os gusta la charla y os interesa la literatura japonesa, pues tengo una pequeña página en Instagram y en TikTok también donde hablo de literatura japonesa. Se llama Nipponatura. Estoy empezando, entonces cualquier nuevo seguidor pues agradece mucho. Si os gusta la charla, pues por favor. Y nada, sobre mí, pues he estudiado japonés en la universidad, estudié Asia Oriental y también tuve una estancia corta en Japón, estudiando también allí. Y pues me encanta la literatura japonesa y aparte de mis estudios, pues también es un poco mi hobby, ¿no? Entonces me encanta siempre compartir con vosotros un poco de la belleza que tiene la literatura japonesa. Entonces, bueno, para la gente que no tenga ni idea de literatura japonesa, tiene unos pequeños problemas. No son cosas malas ni nada por el estilo, pero que para nosotros occidentales, españoles, quizá nos puedan chocar un poco. Entonces, pues voy a explicarlo un poquito por encima. Son estos tres principales. Evidentemente, no es igual a la literatura de la que estamos acostumbrados. La definición de literatura también va a cambiar mucho. Yo creo que esto va a sorprender. Y bueno, el tiempo que abarca, que ya lo hemos visto, ¿no? Hace un momento, que es un tiempo muy largo, como cualquier literatura. Vale, entonces, ¿con qué me refiero? A que no es igual que la literatura occidental. Los géneros y las concepciones de la literatura son completamente distintos a lo que estamos acostumbrados. Quizá nosotros estamos acostumbrados a cuentos, novelas, poesías. En Japón, sobre todo en la antigüedad, hoy en día sí que es verdad que es muy similar, prácticamente igual. Sí que es verdad que la literatura más antigua en sus orígenes no tiene nada que ver, pero ahora lo explicaré el por qué. Las tramas y la manera de narrar también cambia un poco porque nosotros estamos acostumbrados a obras de planteamiento, nudo, desenlace. Pero en la literatura japonesa eso no aparece. Un profesor mío decía que era como sentarte y observar un cuadro. Eso es lo mismo que sientes al leer literatura japonesa, es sentarte y observar lo que pasa. No va a haber ningún enganche, no va a haber ningún tipo de fórmula literaria para fomentar al lector a que siga leyendo, es simplemente sentarte y observar, ¿vale? Quizá esto no sea para todo el mundo tampoco, pero si nos llama la atención, igualmente recomiendo probar a leer algo a ver si os gusta. También, pues evidentemente, pues nosotros mismos tenemos nuestros estereotipos y prejuicios, pero bueno, supongo que si estamos aquí en la Japan Weekend sabremos mucho sobre Japón, así que esto seguro que no hay problema. Y nada, pues yo creo que esto está claro. Vale. Aquí. Sobre la definición de la literatura que os decía antes. En la antigüedad, en Japón, las novelas, los cuentos, no eran literatura. No se consideraba para nada literatura. A nosotros se nos puede hacer un poco raro, ¿no? ¿Cómo la ficción no va a ser literatura? Pues no. La literatura era la no ficción, justo al revés. Es decir, los libros de historia, los libros de astrología,
eso se consideraba literatura en la antigüedad. Hoy en día esto ha cambiado porque pues, a finales del siglo XIX llegaron los occidentales y revolucionaron todo Japón y adoptaron muchas ideas de Occidente, ¿no? Entre ellas la definición de literatura. Pero antes del siglo XIX, una novela no era literatura, salvo la excepción de la poesía. La poesía sí se consideraba literatura. El resto de cosas, no. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Vale, y nada, el tiempo que abarca lo que os he dicho antes, que es un periodo muy largo y voy a intentar centrarme en lo más importante. Bueno, vamos a empezar por un poquito de literatura clásica y recordar que solo vamos a hablar de autoras. Me voy a dejar muchos autores por el camino, ¿vale? Si tenéis preguntas sobre eso, podéis hacerlas al final. Entonces, vamos a empezar por, como he dicho antes, el periodo Heian. ¿Vale? Aquí. ¿Cómo nos lo podemos imaginar si no tenemos ni idea de historia japonesa? ¿Alguien conoce Heian? ¿Le suena el nombre? Tenemos una persona por aquí. Vale. Pero bueno, Heian, ¿cómo lo podemos definir? Os tenéis que imaginar una corte imperial con un montón de nobles, con sus tramas de nobles dramáticas, ¿no? De mira esta chica de aquí a ver si le caso con este de aquí, ese tipo de tramas así dramáticas. Heian es una época de éxtasis de los artes, de la literatura. Es una especie de mini edad dorada de la literatura, así que evidentemente vamos a empezar por aquí. También hay que tener en cuenta que el poder lo sustentaba la corte imperial, ¿no? Con un emperador. Y dentro de la corte, una familia que se llamaba los Fujiwara, no sé si a alguien les sonará, los Fujiwara, pues hicieron el truco de ir casando a gente de su familia con gente de la corte. Entonces fueron consiguiendo poder y al final los Fujiwara pues la liaron un poquito en la corte, ¿no? Pero bueno, antes de eso tenemos que imaginarnos un periodo de paz, tranquilo, con la corte y sus dramas de corte, y en sí es un periodo pacífico con, bueno, mucho arte, ¿vale? Yo creo que así nos podemos hacer una idea general. Obviamente, escritos de antes de esta época hay poquito, ¿vale? Bueno, y la primera autora de la que vamos a hablar, nuestra autora debut, es la famosísima Murasaki Shikibu. ¿A alguien le suena por casualidad esta autora? Sí, ahí tenemos a la persona experta, ¿no? Vale, me alegro, me alegro. Bueno, para quien no lo conozca, esta mujer podríamos decir que es la superestrella de la literatura japonesa. Incluso, si me pusiera a hablar de literatura japonesa en general, esta mujer va a salir siempre. Es súper importante. ¿Por qué? Bueno, para que la conozcamos un poquito, esta señora, bueno, vivía en la corte también, ¿no? Evidentemente, toda la literatura que tenemos de esta época es literatura de corte, ¿no? La gente rica, pues que vivía bien y tranquila, pues dedicaba su tiempo escribiendo, ¿no? Como esta señora, Murasaki Shikibu. Ella, pues, era de esta familia, de la familia Fujiwara, la que he dicho que iba casando gente en la corte imperial, pues ella era de esta familia, de este clan. Y, bueno, podemos decir que era muy talentosa desde pequeña. Incluso ella en su diario, que ahora hablaremos de él, escribía que ella aprendía muchísimo más rápido que su hermano y que, bueno, pues que su hermano creo que a veces decía que era tonto o algo así también, creo que lo había escrito. Y, bueno, es una mujer inteligente de la corte y con mucho tiempo libre, ¿no? Así que, pues, se dedicaba a escribir. ¿Qué géneros cultivaban? No solo ella, sino en la corte en general, pues 3 géneros principalmente, que en japonés son el Nikki, el Monogatari y el Soshi. A lo mejor Nikki os suena por el anime de Mirai Nikki. Bueno, si no sabéis qué es, Nikki significa diario. Entonces, en esta época se escribían diarios, ¿vale? El género Soshi también es como un subgénero dentro del diario, para que nos entendamos. Y luego el Monogatari, pues lo podríamos definir como novelas. Así, en líneas generales. En esta época pues, se separaba la literatura de hombres y de mujeres. La de hombres se le llamaba Masura Buri y la de las mujeres Taoyame Buri, que esto lo podemos traducir como la frágil mano de la mujer.
Pero claro, esto es un poco problemático, ¿no? Porque ¿qué es eso de la fina mano de la mujer, la frágil mano de la mujer? Es un poco ambiguo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba, ¿no? Como si todas las mujeres escribieran igual, pero no es así. Y sus obras más importantes son el Genji Monogatari, ¿vale? Esta obra, para que nos hagamos una idea de lo importante que es, se podría equivaler de importancia al Quijote nuestro español, pues el Genji Monogatari es equivalente al Quijote japonés. Obviamente temática totalmente diferente, pero para que nos hagamos una idea de la fama. Y luego tenemos el diario de la dama Murasaki, ¿vale? Estas dos obras las tenemos traducidas en España y la mayoría de obras que vaya a decir, el 97%, las tenemos en España. Si os interesa leer alguna, os recomiendo apuntarla para, pues bueno, leerla si os apetece. Sobre todo esta charla, el objetivo principal es enseñaros obras y a ver si alguno de vosotros os introducís en la literatura japonesa, si os parece interesante. Entonces, vamos a hablar un poco del Genji Monogatari. Y antes de hacerlo vamos a hablar simplemente de que esta señora era tan talentosa que la emperatriz de la época, la emperatriz Soshi, la tuvo en su corte, porque ella tenía su corte solo mujeres escritoras. Y ahí estaba nuestra señora Murasaki Shikibu. Vale, entonces, el Genji Monogatari, el Quijote japonés. ¿De qué va esta obra? Bueno, es un poquito larga. La verdad, yo me la he leído recientemente y al principio me daba un poco de miedo enfrentarme al Genji Monogatari porque es un clásico muy largo, de hace 1500 años. No parece que llame mucho la atención, la verdad. Pero todo lo contrario. Es un drama absoluto, como una novela turca, como una novela de estas de Sudamérica, ¿vale? Si os gusta ese tipo de novelas, el Genji Monogatari os va a gustar, seguro. Bueno, ¿de qué va? Pues de dramas de la corte, lo que he dicho antes en Heian, que había corte y dramas. Entonces, pues nuestro protagonista es el príncipe Genji, hijo del emperador, pero que no va a ser el emperador, porque ya habían tenido otro heredero, ¿vale? Con otra madre. Total, que Genji, pues nada, pasa a ser un funcionario de la corte, con cargo alto, evidentemente, y sobre todo se centra en sus amoríos, que tiene bastantes. Entonces podríamos decir que es el primer Don Juan de la literatura. El príncipe Genji, aquí lo tenemos. Un aplauso para Genji, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Pero tiene una cosa muy especial, a diferencia de los Don Juanes aquí europeos occidentales, y es que a él le importan todas y cada una de las mujeres con la que está. Todas. El típico Don Juan es, pues tenemos la imagen de un señor que está ahí con todas las mujeres que puede y ya está, pero Genji no. Genji puede estar con muchas mujeres, pero él es elegante. Le manda cartas a todas, están todas en su corazón, les manda a vivir con él, las cuida todas un montón. Es un enamoradizo empedernido. Y bueno, pues lo más que puedo comentar de esta obra, tiene bastante, podría dar solo una charla de esta obra, pero por no hacer un rollo aquí de Genji Monogatari, es que tiene un montón de poemas románticos, ¿vale? Si queréis dedicarle a alguien importante un poema, pues usad el Genji Monogatari. Y también, pues eso, lo tenemos traducido en español. Yo creo que no tengo que comentar nada más de esta obra. Bueno, ahora vamos a hablar de otra escritora, que esta es Sei Shonagon. Aquí empezamos con otro drama. Adivinar quién era la archienemiga de Sei Shonagon. Pues la escritora anterior, Murasaki Shikibu, archienemigas absolutas. Se insultaban en sus propias obras. En el Genji Monogatari tenemos insultos hacia Sei Shonagon y en las obras de Sei Shonagon tenemos insultos a Murakami Shikibu. Se odian por distintos motivos. Una servía a una señora, la otra servía a otra, que eran rivales, entonces evidentemente se iban a odiar. Aparte también, pues las dos escribían muy bien y dentro de la corte pues existía cierta rivalidad también entre ellas, ¿no? ¿Qué género cultiva esta señora? Pues bueno, a diferencia de Murasaki Shikibu, la del Genji Monogatari, que es género así como novela, pues ella hace diarios, ¿no? El género Nikki y el género Zoshi. En la época esto era lo que se consideraba literatura de mujer, lo que se esperaba que una mujer escribiera, porque eran las que tenían tiempo libre para pues, escribir sus diarios y su vida y tal. No es tanto una cuestión de género, sino es una cuestión más de rango. Es decir, un funcionario con un nivel muy alto en la corte no se le ocurriría ponerse a escribir un diario, porque se consideraría un poco
raro, ¿no? Es como tienes un cargo tan alto y te dedicas a hacer diarios. ¿Qué pasa? Que tienes mucho tiempo libre, no trabajas. Sería un poco esa idea, ¿no? Entonces, los funcionarios un poco de puestos más bajos, que a lo mejor tenían más tiempo libre, pues bueno, no se veía mal que escribieran diarios tampoco. Entonces, bueno, sobre todo era un género cultivado por mujeres, pero que hombres también escribían diarios. Aunque el más importante pues es de una mujer, de Sei Shonagon, el libro de la almohada. Se llama así su diario. Vamos a hablar ahora un poquito de esta obra. Bueno, es otro de los grandes clásicos de la literatura japonesa y es básicamente un diario de esta señora, de Sei Shonagon. No se sabe si ella de verdad quiso publicarlo. Realmente se cree que pudo ser alguien de la corte que se lo robó y empezó a difundirlo por ahí. Quizá fue Murasaki Shikibu para vengarse de ella, no se sabe. Como es tan íntimo, no tiene pinta de que ella quisiera compartirlo con nadie. ¿Y por qué se llama Libro de la Almohada? No es porque lo escribiera en la almohada ni nada de eso, es porque en las camas antiguas había como una especie de cajoncito en la parte de la almohada que se abría ahí y guardabas tus pertenencias, pues se piensa que Sei Shonagon guardaba ahí sus manuscritos de su diario, ¿no? Y de ahí el nombre del Libro de la Almohada. Y nada, pues lo más característico de esta obra es que es súper íntimo, nos cuenta sus vivencias personales. Si os interesa esta época, pues es una súper buena obra para entender bien, ¿no?, cómo funcionaba la era Heian en Japón. Y también una cosa que llama mucho la atención que hay es que tiene listas de cosas como muy random. Lista de cosas que me hacen feliz. Y a lo mejor te escribe los árboles, la luna, el agua. Entonces, bueno, pues podemos ver qué clase de cosas les hacían feliz a la gente de hace 1500 años y quizás darnos cuenta de que no hemos cambiado nada, la verdad, prácticamente nada de nada. Vale, y se me olvidaba comentar una cosa muy importante de esta época, y es que los hombres escribían en caracteres chinos. Escribían tanto en chino como en caracteres chinos, pero en japonés. Es un poco raro. Es como si yo cojo ahora los caracteres chinos y con eso le pongo a cada carácter una sílaba española y empiezo a escribir con caracteres chinos en español. No sé si se entiende esto. Pues lo mismo hacían con el japonés, ¿vale? Escribían tanto en chino como en este japonés chino extraño. Y las mujeres, como no estaba bien visto que escribieran poesía en chino, porque eso era algo como más masculino, pues ellas inventaron el hiragana. Bueno, sobre todo lo pusieron de moda, por así decirlo, que es como una versión simplificada de los kanjis, que son los silabarios que se utilizan ahora en japonés. Es como el abecedario japonés. Entonces ellas escribían con este lenguaje que hoy en día ha perdurado, mientras que escribir en caracteres chinos en japonés, no. Sí que hay caracteres chinos en el japonés, pero no son todo caracteres. Entonces, bueno, las mujeres eran unas visionarias en este aspecto. Vale, vamos a pasar de era al periodo Kamakura, de 1185 al 1333. ¿Vale? Y aquí voy súper rápidamente. Bueno, Kamakura es drama, guerras, conflicto entre clanes, básicamente, resumen rápido. Y solo quiero mencionar una cosa que no está publicado en español, así que no me quiero enrollar mucho, pero es solo para que tengáis en cuenta cómo se consideraban las poetisas de la corte en el propio Japón. Y bueno, un Fujiwara de esta familia tan importante, Fujiwara no Quinto, hizo una recopilación de poemas de mujeres que le tituló 36 mujeres inmortales de la poesía, que en japonés se conoce como Nyobo Sanjuro Kassen. Y para que, por si os interesa, no es raro esto de recopilar poemas, porque el Manyoshu de una era más temprana a la Heian, pues bueno, también es una recopilación muy importante de poesía, si os interesa la poesía. Y nada, solo quiero que os fijéis en a quienes tenemos aquí en nuestras 36 poetisas legendarias. En el número 11, Murasaki Shikibu, la del Genji de Don Juan. Y en el número 14, Sei Shonagon, la del Libro de la Almohada, archienemiga de Murasaki Shikibu, ¿no? Pues bueno, aquí las tenemos. Como veis, son muy importantes incluso en eras posteriores y hoy en día también. Vale, y ahora básicamente todo este periodo en rojito que está señalado, no sé si se ve, es un periodo un poco confuso de drama y conflicto también. Y aquí mujeres escritoras no había muchas muy importantes, ¿vale? Así que me lo voy a saltar rápidamente y voy a ir a la era Edo, que esta igual os suena más.
Creo que Kimetsu no Yaiba estaba basado en la era Edo, pero no estoy segura porque no lo he visto, pero eso he escuchado. Vale, era Edo del 1603 hasta 1868. Bueno, como os he dicho antes, en 1868 ocurrió que llegó en barco un señor y le dijo a Japón, abrid las puertas, que Japón estaba completamente aislado y cerrado del mundo, no quería comerciar con nadie, a diferencia de China u otros países del sureste asiático. Pero pues ya llegó como un límite, ¿no?, en el que fue un barco y les dijo abrir las puertas. Y Japón, que se vio totalmente indefenso, pues no le quedó de otra que abrir las puertas. Y entonces fue cuando entró todo esto de Occidente, toda esta occidentalización, etc. Pero bueno, en esta era aún no había mucho contacto con Occidente y el que había pues acababa a lo mejor un poco mal, sobre todo con los cristianos. No sé si sabéis lo que pasó con los cristianos en Japón. No fueron muy bienvenidos, podríamos decir, ¿vale? Bueno, la era Edo, así en resumidas cuentas, es una de las más importantes porque también es un periodo pacífico, de proliferación de la literatura. Es como Heian, pero bastante más moderno, para hacernos una idea. Y es un poco el periodo de los barrios rojos, que ya sabéis lo que pasa en los barrios rojos, ¿no? Pues bueno, y de esa fantasía de las geishas populares, el teatro kabuki, los actores famosos y de estas imágenes que esta sonará a todo el mundo, yo creo esta de la ola. Bueno, esto es un estilo de arte que se llama ukiyo-e y es de este mundo flotante, ¿no?, que era el que había en la era Edo, un mundo flotante de fantasía con el barrio rojo, actores, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues se hacían muchas estampas, porque el ukiyo-e son estampas, como sellos, ¿vale?, que se distribuían y había como photocards de actores famosos en la época, ¿vale? Entonces, pues bueno, una época muy interesante. Y bueno, en este periodo tan interesante de literatura, pues voy a mencionar a una poetisa que se llama Chiyo Nii, que si no me equivoco tenemos algunos de sus poemas traducidos al español. Chiyo Nii, ¿conocéis lo que es el haiku? ¿Alguien os suena? Sí, vale, veo caras por ahí, conocen el haiku, muy bien. Bueno, son unos poemitas muy breves, japoneses, que yo creo que ya todo el mundo conoce prácticamente, que tratan sobre todo de temas de la naturaleza. Son tipo, esto obviamente no es un haiku, pero bueno, para que os hagáis una idea, son tipo, miro el cielo, una suave brisa, verano. Pues algo así, ¿no? Es ese estilo. Aunque en verano no hay suave brisas, pero bueno, nos puede servir de ejemplo. Bueno, esta señora, Chiyo Nii, era alumna de Matsuo Basho. No sé si alguien conoce Matsuo Basho, por aquí obviamente lo conocen. Bueno, Matsuo Basho es el divo del haiku, ¿vale? Para que nos entendamos. Es el más famoso de todos los que escriben haiku. Si alguien conoce el haiku, Matsuo Basho va de la mano. Es como el más representante. Pues esta señora, Chiyo Nii, fue alumna de alumnos de Basho. O sea que, bueno, tenía casi de primera mano las enseñanzas de un maestro tan importante como Matsuo Basho, ¿no? Y, bueno, se hizo famosísima de pequeña, ya solo con 17 años. La conocían fuera de su pueblo, que eso pues para la época era mucho, ¿no? Ahora es más fácil hacerse famoso, pero en la época, imagínate, cómo se transmitía eso de pueblo en pueblo. Pues ella lo consiguió, se hizo famosa, pero la fama no era suficiente para ella. Ella lo que realmente quería era escribir un haiku auténtico, que representara su corazón, de verdad. Entonces hay una anécdota muy interesante de que fue un maestro de haiku a su pueblo y ella pues le pidió por favor que le enseñara a hacer un haiku de verdad, un haiku verdadero. Y el maestro le dijo, vale, tema el cuco, ánimo. Y pues estuvo Chiyo Nii ahí escribiendo un montón de haikus sobre el cuco, día y noche sin dormir, solo pensaba en los cucos y todo lo que escribía a su maestro no le servía. Su maestro le decía todo, no, esto del cuco, no. Hasta que llegó un día que estaba Chiyo Nii hasta las narices del cuco, yo creo, esto obviamente no lo pone, pero son mis imaginaciones, me lo imagino hasta las narices, no quisiendo saber nada de cucos, que estaba una noche sentada en su mesa pensando qué narices escribía del cuco, ya no sabía qué hacer. Y de esas que estaba pensando, pues, no durmió nada esa noche, ¿vale? De la preocupación. Entonces escribió un poema sobre eso, ¿no? De que no he dormido nada y he estado pensando en el maldito cuco, ¿no? Y nos escribió este haiku tan famoso y tan bonito. Cuco, cuco,
toda la noche y al final la aurora. No, pues ese fue el poema que le gustó a su maestro. Ahí tiene lo auténtico del haiku. No solo tiene el tema que le había mandado el cuco, sino también su propio corazón, ¿no? Ahí se ve, está el tema del cuco y sus pocas ganas de escribir del cuco, ¿vale? Y bueno, digamos, su perseverancia, más que sus pocas ganas, pobre Chilloni. Vale, vamos a pasar... Vale, salto muy grande en el tiempo, ¿vale? Era Meiji. Esta ya es la era que entran los occidentales y todas las modas. Como podéis ver, lo normal era señoras vestidas con trajes súper occidentales, casi siempre de Francia, como que estaba muy de moda, la moda francesa, y gente ya en ropa tradicional japonesa. Entonces aquí es como que se mezclaba. Había gente que se vestía de manera totalmente occidental y gente que prefería la manera japonesa. ¿Qué pasaba? Que bueno, para muchos autores este cambio tan importante fue un poco una crisis de identidad, ¿no? Porque algunos no sabían si era mejor Japón, si era mejor Occidente, y realmente entraban en crisis existenciales muy fuertes. Sobre todo hay un autor que se llama Tanizaki, que ese señor lo pasó muy mal. Pero bueno, hoy solo son mujeres, así que no puedo hablar de él. Y bueno, otra cosa importante es que hubo mucha alfabetización, mucha gente leía, ¿vale? Ya pues hay imprenta, que bueno, anteriormente también había, pero bueno, ahora se popularizó muchísimo más, ¿vale? Y dentro de este marco de la occidentalización vamos a hablar de Higuchi Ichijō. Vale, esta es muy famosa. Tanto que estaba, ahora no, porque han cambiado los billetes, cosa que no me gusta, porque estaba Higuchi Ichijō en un billete de 5.000 yenes, ahí estaba su cara. Bueno, he puesto como un dibujito de un billete, pero era más o menos así. Pero hace poco han cambiado los billetes japoneses, así que ya no puedo decir está en los billetes, porque ya no está. Pero bueno, Higuchi Ichijō fue la primera mujer que destacó de todo este periodo confuso, que no había mujeres escritoras importantes porque las mujeres ya dejaron un poco de lado lo de escribir. Pues bueno, Higuchi Ichijō es la primera que se hace conocida, la primera que destaca de las mujeres escritoras. Así que, bueno, una cosa buena o mala, depende de cómo lo juzguemos, que tiene es que en sus obras no hay ni un trozo mínimo de occidentalización. Es mucha esencia japonesa, puramente literatura japonesa. Entonces, si queréis empezar a leer algo y os dan pereza los clásicos, Higuchi Ichijō es vuestra escritora. Ahora voy a hablar un poco de las obras traducidas en España, pero yo creo que es una buena elección. Ella nació en una familia modesta, tenía educación, pero bueno, tampoco eran ricos, y su padre murió cuando ella era relativamente joven y no tenía manera de conseguir mucho dinero, porque creo que tenía un hermano pequeño y su madre y ella. Y alguien tenía que trabajar ahí, entonces fue ella la que hizo varios trabajos y también vendía cuentos para sobrevivir. Y la desgracia es que esta mujer murió súper joven, creo que con 24 años. Da mucha pena que haya muerto tan joven, porque qué obras hubiera escrito cuando estuviera, yo qué sé, con 50 años. Pues bueno, no lo sabemos. Pero incluso aunque muriera tan joven, ella tenía muchísimo talento para escribir y sus cuentos se vendían bien, ¿no? Y bueno, lo más importante de ella es que es la primera mujer que destaca de verdad desde Heian, ¿no? Desde el Genji Monogatari de esa época, imaginaros el tiempo que ha pasado. Vale, y vamos a hablar un poco de las traducciones que hay en España. Hay estas dos obras, Cerezos en la oscuridad y Un día de nieve, que son cuentos, ¿vale? Cada uno de ellos tiene recopilados varios cuentos. Y son muy interesantes porque los temas suelen ser sobre mujeres y sus problemas. Tanto mujeres pobres como mujeres a lo mejor que viven bien, pero bueno, las obras que a mí más me impactaron fue la obra de una criada y la obra de una prostituta también, que bueno, tiene un final muy impactante. Se llama Aguas cenagosas y está en Cerezos en la oscuridad. Mi favorito es Cerezos en la oscuridad, el otro muy bueno también, pero si queréis introduciros, Cerezos en la oscuridad. Alguna vez lo he recomendado y la gente que se lo ha leído me ha dicho que le ha gustado mucho, así que bueno, yo me lo apuntaría por si acaso. Y nada, tengo aquí una cita para que veáis un poco la crítica, que no era realmente una crítica, bueno, un poco cómo denunciaba, ¿no?, la situación de la mujer, ¿no? Aquí tenemos la voz de la señora prostituta de Aguas cenagosas, que dice:
¿Cómo puedo irme a un lugar sin voces humanas ni ruidos, tranquilo, silencioso, donde me permitan olvidarme de todo y no me obliguen a pensar en nada? ¿Hasta cuándo estaré atada a esta situación insignificante, indigna, absurda, miserable, triste e inquietante? Pues bueno, pone un poco los pelos de punta. A mí por lo menos me los ha puesto. Así que si os interesan estos temas, a ver, muy alegres en general estos cuentos no son. Hay alguno que sí, pero en general no. Entonces, bajo vuestra responsabilidad, léanlos. Vale, y ahora voy a pasar un poco a Taisho, Showa y Heisei. Lo que pasa es que como hay tantas divisiones, iba a estar poniendo todas las autoras. Esta de Taisho y Showa, de Taisho, Showa y Heisei. Entonces vamos a considerarlo literatura contemporánea. ¿Vale? No literatura contemporánea de hoy en día, sino pues, bueno, de hace unos 100 años, ¿vale? Pero sigue siendo literatura contemporánea. Y vamos a hablar de, bueno, las autoras y obras importantes del siglo XX. Vale, bueno, tenemos a Kiko Yosano, que tenía que mencionarla, que, bueno, esta es muy famosa por sus poemas tanka, que es como una especie de haiku, pero más largo, para que nos hagamos una idea. Y, bueno, fue pionera en el feminismo y el pacifismo también, pero lo que más me ha llamado la atención de esta mujer, Kiko Yosano, es que escribió 50.000 tanka. 50.000. Eso es una barbaridad. Y bueno, si os interesa, hay algunos libros publicados de ella. Estos, El vuelo del ave fénix, es solo poesía, son los tanka. Y luego tenéis más obras como Desde París o Fragmentos de nubes. Si os interesa, yo os recomiendo El vuelo del ave fénix. Es un muy buen libro. Vale, y luego tenemos a Kaneko Misuzu, ¿vale? Que, bueno, es conocida por su estilo sencillo pero profundo, y tiene un poema que se llama Eres un eco, que se hizo famoso tras el tsunami de 2011. Creo que lo he puesto ahora después, lo podemos leer. Y, bueno, tiene una vida llena de dramas. Tenía un marido, este marido se iba demasiado a los barrios rojos, se puso enfermo por ir a los barrios rojos y, pues, al final, digamos que él se quedó con la custodia de su hijo y ella, sin poder soportarlo más, se suicidó a los 26 años. Pobrecita, me da mucha pena lo que tuvo que vivir Kaneko Misuzu. Y además era también muy talentosa escribiendo poemas, como este libro de poemas que tenemos traducido en España, El alma de las flores. Es muy buen libro de poemas, fáciles de entender, que a lo mejor tenemos miedo de leer poesía porque a lo mejor son cosas muy raras, pero no, este es sencillo y muy bonito. Y he elegido aquí uno que le hice yo una foto que a mí me encantó, este poema. Es un poco dramático, pero vamos a leerlo. Se llama Gran captura. Amanecer, espléndido amanecer, gran captura, Bueno, ¿qué os ha parecido este poema? A mí cuando lo leí me dejó que pensar unos días. Pues tiene un montón de poemas así, os lo recomiendo muchísimo. Bueno, y ahora vamos a hablar de Hayashi Fumiko. A ver, es mi favorita, ¿vale? No voy a ser imparcial ni nada por el estilo, pido perdón. Pero bueno, Hayashi Fumiko, ¿quién es? Bueno, es una señora que era hija de unos padres ambulantes, o sea, no padres ambulantes, perdón, comerciantes ambulantes, ¿vale? Y entonces, pues ha viajado mucho por Japón y por una pareja se mudó a Tokio, que esto es muy importante. Y en Tokio lo pasó muy mal porque no tenía mucho dinero, tenía trabajos horribles, trabajaba en una fábrica de juguetes de celuloide y no le gustaba nada eso, ves que era explotación laboral, sinceramente. Y vivía en una habitación con muy pocos tatamis, que ahí en Japón antiguamente se contaban los metros cuadrados con el número de tatami, que, bueno, tatami sabemos lo que es, ¿no? El suelo este típico japonés. Bueno, vivía en sitios pequeños, tuvo romances fallidos, bastantes, la verdad, la mayoría. Y luego se fue a China, creo que a Nankín, esto no estoy muy segura, creo que a Nankín, a ser reportera de guerra. Increíble, a mí me parece espectacular. Aunque, bueno, creo que se le juzgó de estar en no sé qué bando de la guerra. Bueno, tuvo un poco de problemas por irse de reportera de guerra, pero bueno, siempre tenía problemas. Todo el mundo se metía con ella diciendo que en sus libros no había ideología. Y ella respondía diciendo, ok, es que la ideología no me da de comer, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo escribo y la ideología, ¿me va a dar dinero? No, pues ya está.
una señora muy interesante, la verdad. Bueno, aparte de eso, era muy cosmopolita, le encantaba viajar, viajó por toda Asia, hasta Indonesia incluso. Y pues bueno, tenemos que pensar en una mujer, no sé, moderna, ¿no? Porque le gustaba viajar, había sido reportera de guerra y muy luchadora, ¿vale? Porque sí que es verdad que aunque luego tuvo mucho éxito con su diario, el diario de una vagabunda, os lo recomiendo muchísimo. Se crea como una relación muy profunda con esta escritora y se puede ver perfectamente cómo era la época, ¿no? Y cómo sufre para conseguir un poco de dinero. Está escrito de una manera muy sencilla, pero también con mensajes un poquito desgarradores y de vez en cuando hay poemas también y a veces hay frases que no se entienden muy bien, ¿no? Porque, bueno, es un diario, entonces ella pues escribía. Esta obra fue la que le alzó a la fama y la ha reescrito un montón de veces. Como que nunca ha estado contenta, por lo menos 3 veces. Ha sido muy exigente y yo creo que acabó hasta las narices de esta obra un poquito, la verdad. Pero bueno, ha sido una obra muy importante para ella que recomiendo mucho. Además, ella siempre decía que si había ayudado a alguien a sobrevivir durante tiempos difíciles, que ya solo con eso a ella le valía la pena haber escrito esta obra y haberla publicado, ¿no? Y el final de la obra, para que veáis que es un poco diario sin mucho orden, es abrí la ventana a todo lo ancho y escuché las campanas de uno, esta noche cenaré sushi. Y así termina, ya está, que va a cenar sushi. Vale, bueno, para que veáis que es su diario. A ver... Vale, y aquí tenemos las obras publicadas de Hayashi Fumiko en España, Diario de una vagabunda, Nubes flotantes, El relámpago, recomiendo mucho Relámpago, muy buena, y Relatos de perros, que hay un relatillo suyo. Bueno, voy a hablar así un poco rapidillo de Yuriko Miyamoto, escritora de clase media alta, importante porque era editora de una revista. Y bueno, en el movimiento proletario literario es muy importante y fue militante del Partido Comunista. Esta sí tenía ideología. Hayashi Fumiko también, pero bueno, se le criticaba mucho, pobrecita. Y bueno, sus obras se censuraron, ¿no? Como que ser comunista en tiempos de guerra como que no gustaba mucho a Japón, ¿no? Entonces le censuraron las obras. Tuvo suerte que no le pasó nada más porque hubo autores que los llegaron a matar, como el autor del Kanikosen, que ahora no recuerdo el nombre, pero había autores que morían, pero bueno, pocos. Esta señora no le pasó nada. Y bueno, en España hay publicado un libro que se llama Una flor, que son 3 cuentos, y a mí me gustó mucho uno que había sobre la guerra, el final de la guerra, cómo se vivió el final de la Segunda Guerra Mundial allí, y un poco el desamparo que había en las calles, y me llamó mucho la atención que mencionaran a los soldados coreanos, porque claro, ya sabéis que Japón invadió Corea durante la Segunda Guerra Mundial y cogía a la gente y soldados, y los discriminaban mucho en Japón. Ayer era como, un soldado japonés, o sea, un soldado coreano, y ya está, nadie le hablaba, ¿sabes? Estaban ahí como sin contacto, ¿vale? Entonces, si os interesa esos temas de la guerra mundial, pues que supongo que a algunos os interesará, este libro es un buen retrato. Bueno, luego tengo que hablar de Chiyo Uno, icónica, una diva. Creo que no hay mejor manera de representarlo. Aparte de que escribía, era diseñadora de kimonos y era una mujer muy moderna. La verdad, pues era muy excéntrica. Ya lo podéis ver en la foto, que no sé, se le ve como con la actitud de diva. Para mí es una diva, ¿vale? Y bueno, tiene un montón de obras traducidas en español, si os interesa. Os recomiendo Confesiones de amor. Esa es muy buena y trata pues un poco de la libertad femenina, ¿no? Eran temas que no se solían tocar. Y bueno, reivindica el papel de la mujer y critica las convenciones de género. Entonces, si os interesan esos temas, Chiyo Uno es para vosotras. Luego tenemos a Mari Mori. Bueno, esta no es nada famosa, pero la voy a incluir solo por una cosa que leí y que me llamó mucho la atención. Es de las primeras escritoras que escribía temáticas homosexuales, o sea, de las primeras novelistas de, no sé, Shonen Ai, no sé cómo lo llamáis, BL, y es hija de Mori Ogai, que es otro de los escritores súper importantes del que os estaría hablando si esto no fuera de escritoras.
¿vale? O sea, hija de un escritor muy importante y que escribía historias de BL. Pues a mí me llama mucho la atención. No hay nada publicado de ella en español. En japonés cuesta incluso encontrar las obras, pero lo dejo como dato curioso, que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, fue importante en la época, ganó 2 premios literarios. O sea, que tampoco estamos aquí hablando de nadie. Vale. Y bueno, voy a mencionar rápidamente a algunas autoras así muy rápido. Estas son actuales, ¿vale? Y bueno, estos libros os los recomiendo mucho, todos y cada uno de ellos. Vale, tenemos a Sayaka Murata con La dependienta, un libro que va de una mujer que no se adapta bien a la sociedad, pero que se adapta mucho a el conveni en el que trabaja. Entonces este libro critica cómo se trata a las personas que se sienten diferentes en una sociedad que a esas personas se les apaliza siempre, ¿no? Y esta obra pues trata de ese tema. Si os interesa, la recomiendo mucho, seré súper rápido y es muy cortita. Ganó un premio muy importante de Japón y actualmente creo que es de las más populares que hay ahora mismo en España publicadas de literatura japonesa. Y luego tengo que mencionar a Asano Atsuko, pobrecita, siempre me equivoco con su nombre. No sé si conocéis un anime que se llama Número 6. ¿Alguien lo conoce? Por ahí tenemos una persona. Ah, por ahí también. Hola. Y bueno, son una novela muy interesante de ciencia ficción, que os las recomiendo buscar traducidas en internet, no están traducidas en España, pero bueno, tenéis un anime y un manga y son muy interesantes, como toca el tema de la ciencia ficción, de la pobreza versus la riqueza y el tema del amor de una manera un poco extraña, muy interesante. Vale, y luego tenemos a Yoko Ogawa, que está a cualquier librería que vayáis, tiene libros suyos 100%. La obra que yo he elegido para poner es La policía de la memoria, que trata de una sociedad en la que cada día desaparece un objeto. Tipo, imaginaos que mañana desaparecen las sillas. Pues ya nadie se acuerda de que hay sillas y si te acuerdas, viene la policía de la memoria a detenerte. Entonces, bueno, pues es muy interesante y pues bueno, critica un poco el tema de la historia, ¿no? Cómo algunos países borran por completo algunos datos que no les interesan y siguen avanzando con su historia. Así que bueno, es una obra muy interesante así como de suspense, pero también tiene cierta crítica. Y luego tenemos a Mieko Kawakami, que es aprendiz de Haruki Murakami. No sé si os suena, Haruki Murakami es muy conocido, uno de los escritores más famosos de la literatura japonesa. Pues ella es un poco su aprendiz, por así decirlo. Y bueno, tiene estas obras publicadas en español, Heaven, que va de, el bullying, toca esos temas y lo hace de una manera muy interesante. La verdad, no es como que victimiza, obviamente, las víctimas de bullying, sino que habla de por qué pasa eso, ¿no? Desde una perspectiva filosófica. Y en una parte del libro explica de que, que el dolor es aleatorio, que pasa porque sí. Entonces, si queréis ver sus reflexiones sobre este dolor del bullying, es una obra muy interesante. Quizá un poco dura, pero las reflexiones valen la pena. Y luego tenemos Pechos y huevos, que no he leído, pero va de una mujer que quiere hacerse una operación estética del pecho y de sus reflexiones sobre esta operación estética. Vale, seguimos por aquí. Bueno, Mitsuyo Kakuta, también seguro que la encontráis en cualquier librería. Yo recomiendo Ella en la otra orilla. Es una obra muy buena para iniciarse. Trata de la relación de dos mujeres que no tienen nada que ver la una con la otra. No es una relación romántica, sino de amistad, pero es muy profunda. Entonces vemos cómo la una se influye a la otra y cómo cambian, ¿no? Cómo se ayudan a cambiar. Una de ellas es madre y pues tiene muchas dificultades por ello, ¿no? Y la otra, pues parece muy independiente y que no tiene problema en el trabajo, pero en el fondo tiene un trauma que ya se irá descubriendo a lo largo de la novela. Y luego tenemos a Banana Yoshimoto, que creo que es de las más reconocidas e importantes de las escritoras de hoy en día. Es muy famosa también. Y la obra más famosa es Kitchen, que trata sobre el duelo y cómo lidiar con la pérdida de algún ser querido. Y Lagartija es una recopilación de cuentos, que además son como realismo mágico. No es una historia de la realidad, pero con toques muy fantásticos. Y si os interesan estos temas, pues Banana Yoshimoto es para vosotros. A mí personalmente no me gusta mucho Banana Yoshimoto, lo siento Banana Yoshimoto, pero si os gustan las historias sencillas,
quizás sea para vosotros. Vale, y bueno, más o menos son -4, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, pero no os vayáis, porque... A ver, momento, porque ahora vamos a hacer rondita de preguntas. Vale, tanto como para la gente que está en directo en Twitch, creo que me han dicho que estábamos, tanto en Instagram como aquí. Las personas que quieran hacer una pregunta, por favor. Y bueno, os dejo aquí mi Instagram, también es en TikTok. Estoy empezando, así que cualquier seguidor se agradece. Y nada, cualquier duda que tengáis, por favor, no tengáis vergüenza. Aquí en Twitch nos preguntaban, en el Twitch de Ramen para Dos, donde estamos emitiendo en directo, que qué edición de Genji Monogatari recomendabas entre las publicadas en España, por la fidelidad a la obra original. Las obras de género Monogatari publicadas No, en de España. Genji Monogatari. Ah, del Genji Monogatari, ¿qué traducción recomiendo? Sí. Ah, vale. De las primeras obras que has hablado. Vale. Pues a mí me gusta mucho la que he puesto. Muchas gracias por la pregunta, por cierto. A ver, de esta editorial Astral, creo que es. Es que de hecho han estado hablando de esa obra, que había muchas ediciones y que en el chat lo han estado comentando. A ver, hay muchísimas, es que es muy famosa, ¿no? Entonces hay muchas ediciones. Yo recomiendo, sobre todo, por el nivel de la traducción y la introducción que hay de la obra, esta edición de Austral, que además viene el pack de dos libros por 27 euros. Son libros de 800 páginas, 2 libros de 800 páginas por 27 euros. Muy buena oferta. Así que esta edición de Austral yo creo que es de las mejores. Además, no está llenísima de notas al pie y es una lectura ligera también. Yo recomiendo esta edición. Muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. En Instagram te dejan varias. Buenas. Díganme. La primera es, ¿qué ha significado para ti leer a estas mujeres japonesas? A ver, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Y personal. Pero yo creo que lo que les puede parecer a todo el mundo, pues una experiencia divertida y entretenida que sirve para aprender sobre Japón y la época, ¿no? Depende de qué escritora leas, pues irá de una época u otra. Y a mí lo que más me gusta leer es, más que las historias, que algunas enganchan mucho, es cómo era la época, cómo se relacionaban entre ellos y esos temas. Porque a mí la historia no me gusta estudiarla ni leerla porque me aburro mucho. Lo siento por la gente que le gusta la historia, así que yo intento aprenderlo leyendo todos los libros de literatura que puedo. Así que para mí es una manera de aprender sobre la historia. Gracias por la pregunta. Nos preguntaban también aquí por directo, bueno, primero de todo preguntaban te agradecían, mejor dicho, por la charla, que ha estado muy chula. Gracias. Y preguntaban qué autora japonesa crees que tiene más influencia occidental. Más influencia occidental. Exacto. Vale, muchas gracias por la pregunta y gracias por ver la charla. Pues a ver, sobre todo, las autoras últimas que he mencionado, creo que tienen una esencia bastante japonesa, pero quizá Yoko Ogawa puede ser la que más cosas occidentales tenga. Tampoco es que sea una barbaridad, pero yo creo que puede ser ella, por también la cantidad de obras que hay traducidas en España, porque es la misma editorial que traduce a Haruki Murakami, que bueno, Haruki Murakami tiene mucha influencia occidental, ¿vale? No sirve de ejemplo de literatura japonesa porque eso, es que es muy occidental su estilo de escribir. Entonces creo que un poco el equivalente en mujer puede ser Yoko Ogawa. Esto evidentemente es algo subjetivo, ¿no? Entonces puede haber otras opiniones sobre esto. Gracias por la pregunta. En Instagram también te ponen que les recomiendes alguna lectura que pueda enganchar. Enganchar. A ver, las obras estas no suelen ser de enganchar, pero yo recomiendo el Genji Monogatari porque a mí me ha enganchado muchísimo. Me he leído el primer libro en 2 semanas, sin tener mucho tiempo, porque estaba enganchadísima a Genji y sus dramas. Es que cada página son 7 dramas nuevos, de verdad, es espectacular. Hay una cosa que se me ha olvidado decir de la edición anterior, la edición de Austral que he dicho, tiene un glosario con todos los personajes y eso se agradece porque son un montonazo de personajes y ya no te acuerdas de quién es quién. Entonces tiene un glosario que te explica, pues este es no sé quién, no sé quién, no sé quién.
Aunque hay que tener cuidado porque tienen spoilers. Yo me spoileé de una muerte así porque salió una señora, no voy a decir su nombre, y yo como, ¿quién era esta señora? Y pone en el glosario, cuando se muere, no sé qué, y yo, ¿pero por qué? Entonces me fastidio un poco, así que cuidado con el glosario también. Gracias. También te preguntan, ¿obra para iniciar en la lectura? Y si las traducciones son buenas. Sí, las traducciones son muy buenas, ¿eh? No me he encontrado ningún libro que diga qué es esto. También es verdad que no he leído los originales, entonces no lo sé. Pero en general en España tenemos súper buenos traductores que están muy bien formados y no dejan a cualquiera, por así decirlo, que traduzca. De hecho, conocí a una traductora que vino a dar una charla en la universidad y la verdad que se le ocurran un montón. Entonces, traducciones en general, todas son muy buenas. Y para iniciarse, pues yo diría que o La dependienta de Sayaka Murata, este puede ser muy buen ejemplo, o este de aquí, Ella en la otra orilla de Mitsuyo Kakuta. Yo creo que estas dos son libros muy cortitos, no sé, no llegan a las 200 páginas, y ahí puedes ver si te mola el rollo de estos dos libros, te va a gustar la literatura japonesa. Si te aburren, quizá no es para ti, depende, ¿vale? Pero siempre intentar leerlos como sentados observando un cuadro, como decía mi profesor, eso quizá os pueda servir para disfrutarlo más. A ver, yo lo primero quería agradecerte la charla porque lo has hecho espectacular. Bueno, y luego que va a agradecer a ti. Luego tenía una duda y es pura curiosidad. ¿Tú alguna vez has empatizado o te has sentido reflejada en algún personaje de algún libro? A lo mejor es un poco personal, no sé. Pues si se ha dado la situación, más que nada. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, esto nos puede servir para aprender más sobre las obras. A ver, con El diario de una vagabunda, es que es una cosa muy extraña. Es como si tú lo lees, es como si conocieras a Hayashi Fumiko. Para mí se ha convertido como en una amiga. Obviamente no la conozco, no nací ni cuando ella existía, pero es como si la conociera. Porque te habla de unas intimidades tan fuertes que te confiesa ahí su espíritu, que al final empatizan mucho con ella. Y luego también La dependienta, para todos los que nos hemos sentido así un poquito apartados, un poquito raros respecto a otras personas, es una obra que ayuda mucho a sanar, porque además tiene una cita. Esto me lo leí hace 6 años a lo mejor, pero aún me acuerdo de la cita, que era que con las personas que a lo mejor somos un poco diferentes, la sociedad se cree que tiene el derecho de juzgar todo lo que hagamos como si tuvieran algún poder sobre nosotros, cuando eso no debería ser así. No vamos juzgando a la gente diciéndole, ah, esa camiseta ponte otra mejor, ¿no? No suele ser lo normal, pero a la gente que no sigue a lo mejor las normas para algunas cosas, no cosas ilegales, por favor, pero bueno, que somos un poco diferentes, sí que es verdad que la gente se atreve a dar juicios sobre ti sin preguntar, ¿no? Y esa cita a mí se me marcó mucho. No sé si hay alguna pregunta más por el público, por directo. Si no, damos por concluido la charla de hoy. Vale, creo que no hay más preguntas. Así que pues vamos a terminar la charla de hoy de escritoras japonesas. Vamos a volver aquí atrás un segundo. Y os vuelvo a recordar que podéis seguirme en Instagram o en TikTok si os interesa. Soy nueva, así que pues cada seguidor os agradece mucho. Y si os interesa el tema o queréis hacerme alguna pregunta en redes sociales, pues adelante, por favor. Tampoco es que me escriban mucho, así que os puedo responder incluso ahora mismo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por la atención y espero que os haya resultado interesante y que os den ganas de leer mucha literatura japonesa, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias.